los valores, las costumbres, la forma de pensar y todo cuanto tiene nuestra cultura, ¿no? Lo vamos aprendiendo poco a poco y eso lo hacemos a través de la socialización y sin darnos cuenta a través de varias vías como vamos a ir resolviendo. También esto tiene que ver con nuestra experiencia personal a medida que vayamos desarrollando relaciones con sus vivencias para que se facilite el aprendizaje, para que se consolide, en otros términos, se consolide el aprendizaje. No hablamos, no es un tema abstracto, sino psicología es un tema de la vivencia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a revisar lo que son los fundamentos de la socialización. ¿No? Y en la figurita, siempre acostumbremos a hacer una lectura de la figurita, ¿no? La figurita que está ahí nos dice todo. Hay un grupo humano de diversa edad, ¿no? Entonces la socialización es un proceso, como les había dicho, se da a lo largo del tiempo, a través de los años de vida que vamos teniendo, en el cual incorporamos normas que ustedes las conocen, las han practicado en el colegio, normas, roles, o sea, el papel de estudiante, de hijo, valores, el código moral, ¿no? Las actitudes y creencias, ¿no? Todo eso vamos incorporando, lo vamos introduciendo en nuestro interior y forma parte de nuestro comportamiento, también llamada parte de nuestra idiosincrasia. ¿Y de dónde nace esto? ¿De dónde viene todo eso? Del lugar donde vivimos. Por eso dice, a partir del contexto sociohistórico en el cual se encuentran insertos, o nos encontramos insertos, a través de diferentes agentes de socialización. O sea, no viene de la nada, no viene del aire, sino que eso está en el medio ambiente donde cada uno de nosotros vivimos. Y esto se da a través de qué vías, a través de qué agentes, de qué caminos. La socialización se da a través de los medios de comunicación, a través de la familia, de los grupos de pares, es decir, de los amigos de la misma edad que uno tiene, de las instituciones educativas, religiosas, recreacionales, entre otras, ¿no? Todas esas son las vías por las cuales nosotros nos socializamos. Es importante destacar, escuchen bien, que el proceso de socialización se da durante toda la vida del ser humano. No es algo inerte que se acabó y ahí, no, ¿no? Cuando somos pequeñitos, incorporamos algunas costumbres, algunas normas. Vamos creciendo, ¿no? Y por la forma de pensar, de hablar, por el acento que tiene la persona para hablar, nos damos cuenta de qué lugar es. Entonces, todo esto tiene su vía, su camino a través de los medios de comunicación, del colegio, de la iglesia, de los clubes deportivos, de nuestros compañeros de nuestra misma edad, etcétera, etcétera. Y se va a dar durante todo el proceso de nuestra vida. Y tenemos 3 tipos de socialización. Hay una socialización primaria, una secundaria y una terciaria. La primaria, ¿no? Corresponde a cuando estamos pequeñitos, cuando nuestra vida transcurre en el seno de nuestra familia. Es la primera por la que atraviesa la persona, ¿no? En la niñez, y por medio de ella se va convirtiendo en un miembro de la sociedad. Cuando la mamá dice, pórtate bien, respeta, no toques, no agarres, ¿no? Como valga la redundancia, se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar, como les estaba explicando. Y ojo, que esta socialización primaria se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Como nos tratan cuando somos pequeñitos, ¿no?
nos abrazan, nos acarician, nos cargan, nos tienen de mano en mano, ¿no? Felices de la vida. Entonces, esta socialización va acompañada de una carga afectiva. La socialización primaria es generalmente la fase más importante y suele tener lugar en la familia. A ver, una experiencia de mi vida profesional. Me encontré con un señor que había enviudado, ¿no? Se quedó con 2 niños pequeñitos, con una niña de 3 años y el bebito tenía 20 días de nacido. Entonces, en su desesperación, ¿qué hizo este señor? Los dejó en el Instituto Chávez de la Rosa y él se fue al Brasil. Regresó después de 4 años. Su hijito, el varoncito, que era supuestamente tenía rasgos muy simpáticos, todo el mundo lo engreía, las cuidadoras, toda la gente que trabajaba dentro del instituto. Pero a la chiquita no le daban afecto. Y me dijo, la encontré en posición fetal, es decir, estaba como cuando estaba dentro del vientre de la mamá, ¿no? Siempre me acuerdo de este señor de hace muchos años. Pero miren qué importante es el afecto en esta etapa de la vida. Cuando hay carencias afectivas acá, puede o no puede suceder que podamos tener problemas más adelante. La socialización secundaria, cuando ya estamos más grandecitos, estamos en el colegio, ¿no? Ya no nos importa mucho la mamá, el papá, la casa, ya nos interesan nuestros amigos. Entonces, en la socialización secundaria, ¿por qué se caracteriza? Porque es un proceso posterior, donde se constituye prácticamente en un proceso donde se introduce al individuo en nuevos roles y contextos de su sociedad. Estamos ya más grandes, ya no solo somos hijos, sino cumplimos el rol de estudiantes. ¿Cuántos de ustedes son hijos, son estudiantes y trabajan también? ¿No? Esto dentro del contexto de una sociedad. Conocí un chico, un postulante que ya ha terminado ingeniería, él trabajaba en el Avelino, ¿no? A través del asesoramiento psicológico, tuve mucho acercamiento, mucha amistad, ¿no? Y él, por ejemplo, trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 10 en el Avelino. Y estudiaba en el turno 3, ¿no? Y logró ingresar, hoy es ingeniero, trabaja en una empresa. Entonces, ahí tienen el ejemplo de los nuevos roles y contextos de la sociedad. En esta socialización secundaria se van a utilizar los mecanismos de la socialización primaria que la acabamos de ver. ¿Y qué se agrega? Se agrega la comunicación, el lenguaje y la transmisión oral explícita. Es explícita porque es espontánea, se da de una forma inconsciente. Y responde tanto a relaciones afectivas como a intereses de otro tipo. Es decir, la socialización secundaria ya no es como al inicio, ¿no? Sino que aquí ya responde a otros intereses. Intereses deportivos, económicos, de trabajo, de estudio, de hobbies, etcétera, etcétera. Esta socialización secundaria se da con mayor facilidad si la socialización primaria ha sido efectiva, es decir, ha sido una socialización, llamémoslas, equilibrada. Y por último tenemos, dentro de esos tipos de socialización, la socialización terciaria, ¿no? Cuando la persona ha transgredido las normas, ha transgredido
los muros, los límites que tiene la sociedad, ¿no? Y ha tenido que aplicarle el código penal, sancionarlo, llevarlo a la cárcel, y ahí se encargan de hacer este tipo de socialización las autoridades y los profesionales competentes. Dicho en buen cristiano, es un proceso de reintegración social solamente aplicable a aquellos que han sufrido una desviación de la norma, ¿no? De los muros que les decía. Se trata de readaptar la conducta del desviado normalmente, ¿no? El individuo termina en la cárcel, con lo que este proceso de socialización terciaria suele darse dentro de la prisión. ¿Y quiénes son los agentes inductores de la socialización terciaria? Son los profesionales y las autoridades. ¿Alguna pregunta hasta acá, campeonas y campeones? La socialización no solo es el comportamiento, sino es todo un conjunto. Son normas, son costumbres, valores, formas de pensar. No solo es todo un conjunto que va a las finales a determinar la conducta. Y tu conducta puede ser positiva o negativa dependiendo del código de valores que tú tienes. ¿De acuerdo, Eduardo? Perdón. A ver, amigos, por favor, repita la pregunta a través del chat. Preguntan si las víctimas de guerra también son de una sociedad terciaria. Las que son víctimas de guerra. Yo creo que acá no estarían porque ellos no han transgredido las leyes, las normas. Acá estarían dependiendo de la edad, ¿no? Si son niños, estarían en la socialización primaria, si son entre adultos y adolescentes, en la socialización secundaria, con determinados problemas que necesitan de un tratamiento. Porque la socialización terciaria necesariamente la gente como requisito ha transgredido la norma y generalmente esto se da dentro de la prisión, ¿no? Profesor, cuando Sí. se refiere a readaptar la conducta es cuando esa persona ya deja la prisión para volver a adaptarse en la sociedad en la que vivió antes, ¿no? Con una conducta más accesible ante la sociedad. Eso es lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Pero aquí de acuerdo a la definición que nosotros tenemos, se da dentro de la prisión. Prácticamente el individuo saldría de la prisión readaptado a la sociedad, ¿no? Lo ideal sería eso. Ok, profesor, gracias. Gracias también a ustedes. Tipos de socialización. Hay una socialización primaria, una secundaria y una terciaria, ¿no? La primaria que tiene que ver con todo el entorno de la familia, la secundaria con la escuela, con los amigos, con el trabajo, con los medios de comunicación, con los grupos sociales, y la terciaria con la reeducación en la prisión. ¿Y cuáles son los agentes de socialización? Ya hemos visto, ¿no? En el concepto, ahí ya hemos visto que hay vías, que hay caminos. Entonces, los agentes de socialización serían esos, ¿no? Las instancias o vías mediante las cuales se efectúa la socialización. Hay agentes que cuentan con un propósito deliberado
de transmitir unos valores, pero hay otras que, aunque no tienen ese objetivo expreso, sería el caso del grupo de los iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay instancias que sí tienen como objetivo el transmitir valores, como el colegio, la iglesia, ¿no? Y también hay otro agente de socialización que no exclusivamente se dedica a transmitir valores, normas, sino se da a través de la convivencia, como es el grupo de pares. Necesariamente cuando estamos con nuestros amigos, el tiempo que le dedicamos no lo dedicamos para hablar de valores, hablamos de muchas cosas, socializamos, conversamos sobre deportes, sobre fiestas, etcétera, etcétera. Y dentro de estos agentes de socialización tenemos a la familia, los grupos de pares, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, la televisión y el Internet. La familia. La familia pues constituye uno de los principales agentes de socialización. En la medida que los padres en relación con los hijos funcionan como un sistema biopsicosocial, ¿no? Organismo, psiquis y sociedad. Y que tiene por objeto la familia de asegurar o responder las demandas sociales que prácticamente tiene la familia, como la necesidad de protección, la alimentación, vestido, seguridad, orientación, comunicación, ¿no? En las prácticas familiares, en el día a día, en el convivir, se van a poner en práctica, ¿no? Todo lo que es la socialización. Prácticamente la familia va a reflejar todo eso y lo va a transmitir también valores que se encuentran presentes y disponibles en la cultura. En nuestro medio, por ejemplo, ¿cuál es el valor que la mayor parte de familias inculcan? A ver, según ustedes, Respeto. ¿cuáles son los valores? El respeto, ¿no? Sí, justamente, el respeto. ¿Quién más? El respeto, ¿no? Principalmente. El respeto es un valor prácticamente que engloba a los otros. Una persona que es respetuosa, es responsable, prácticamente es honrada, es veraz, etcétera, etcétera. Y todo eso se transmite a través de la interacción en el mundo familiar. Los grupos de pares, como ustedes saben, son nuestros compañeros de nuestra misma edad y que te comparten algunas similitudes, ¿no? Como el grado académico, puede ser el deporte, el arte, etcétera, etcétera. El grupo de pares es un conjunto de individuos que comparten categorías sociales comunes y ciertos ámbitos de interacción, ¿no? Como por ejemplo el colegio. Todos los alumnos del quinto de secundaria B, vamos a suponer, o todos los alumnos del tercero A, o todos los terceros en conjunto. Durante la infancia, los grupos de pares se componen principalmente por los compañeros de edad. Y eso es fácil de observarlo en los colegios. Si ustedes lo recuerdan, por ejemplo, los de sexto no se juntan con los de quinto tampoco con los de cuarto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, durante la infancia, los grupos de pares se componen principalmente por los compañeros de clase, mientras que en la adolescencia ya es diferente, ¿no? Y en la juventud aún más. Las personas comparten no únicamente lo educativo, sino actividades, intereses, ¿no? Pueden ser deportivos, artísticos, religiosos, etcétera, etcétera.
Se han propuesto diversos mecanismos de socialización que tienen lugar en el marco de los grupos de pares. Y uno de ellos sería la sincronía interaccional, ¿no? Donde interaccionamos con el grupo con el cual nos llevamos bien, al cual pertenecemos. Nos sentimos comprendidos, aceptados, sentimos que nos dan afecto, que somos aceptados, valga la redundancia, ¿no? Entonces a eso se llama sincronía interaccional, que se define como el proceso por el cual diversos miembros de un grupo tienden a asemejarse en cuanto a sus pensamientos y modos de conducta. Está la convivencia de que la imitación es fuerte, ¿no? Y la escuela y la universidad como medios de socialización. Campeonas y campeones. La educación representa una influencia importante en el proceso de socialización. Aunque sus características particulares y grado de influencias pueden variar de acuerdo a cada sociedad. Por ejemplo, uno de ustedes está ahora postulando. El papá es militar y lo cambian a Iquitos. Y el papá es de los papás pues tradicionales, una familia tradicional que no quiere dejarlos. Entonces dice, mejor toda la familia nos vamos a Iquitos. Y el postulante ingresa a la Universidad no recuerdo el nombre de la Universidad de Iquitos, vamos a suponer que es de la Amazonía. Y ahí se encuentra con un grupo totalmente de personas completamente diferentes en su acento para hablar, en sus costumbres, comidas, en su forma de vestir, ¿no? Entonces, cada sociedad tiene una particularidad. Wenzel Loney sostiene que la escuela tiene el objetivo, escuchen bien, primeramente de contribuir en el aprendizaje de la adquisición de habilidades necesarias para responsabilizarse y adaptarse a los objetivos grupales. Por otra parte, comportarse de una manera prosocial y cooperativa con sus pares, desarrollarse académicamente en áreas de su interés. O sea, por un lado, tiene el objetivo de formar a la persona en habilidades sociales, es decir, en habilidades que le va a permitir desempeñarse en sociedad, ¿no? Y también tiene que ver con la preparación académica, que le va a servir más adelante para su desempeño, ya sea profesional o laboral. Entonces vean ustedes cuál es la trascendencia que tiene la escuela y la universidad en el proceso de socialización, ¿no? Es prácticamente el papel tanto de la escuela y de la universidad es trascendental, es formativa, porque no va solo a un lado, sino va al otro, ¿no? Va a lo social, para que nosotros podamos insertarnos en la sociedad y por otro lado, prepararnos académicamente para desempeñarnos en la profesión que hemos elegido. Los medios de comunicación. Perdón, amigos. En la actualidad, como saben ustedes, en la mayoría de sociedades occidentales existe una amplia variedad de medios que tienen incidencia en el proceso de socialización. Hoy más que antes,
¿no? Ahora es tan fácil, basta un clic para estar interconectado con otro lugar e informarnos qué es lo que está sucediendo. A la hora de clasificar los medios de comunicación, se dividen en medios audiovisuales y en nuevos medios. Los medios audiovisuales, ustedes dirán, profesor, eso ya pertenece al pasado, aunque la televisión todavía está, ¿no? En vigencia, los videos, el cine, música, ¿no? Los soportes físicos como el CD, los formatos electrónicos, los cassettes ya pasaron a la historia, al museo, ¿no? Y los nuevos medios como lo que tenemos ahora aquí al frente, las computadoras, los videojuegos y el Internet. En vista de esta clasificación, a continuación se revisan dos medios de comunicación, la televisión y el Internet. La televisión, llamada por algunos psicólogos sociales como la quinta pared, ¿no? La quinta pared dentro de la casa. La televisión como agente en el proceso de socialización. Hay investigaciones, ¿no?, que relacionan el consumo televisivo con la construcción de la identidad etaria, con la construcción de la identidad etaria, es decir, identidad del grupo de edad. Otras investigaciones relacionan a la televisión con la adquisición de habilidades personales y competencias sociales. Y hay otros que relacionan el consumo televisivo con la reproducción de ciertos valores por parte de niños y jóvenes. Como ven ustedes, hay puntos de vista, ¿no?, que no coinciden. Unos dicen una cosa, los otros dicen otra. Yo pienso que la televisión, los programas televisivos, donde hay menores, siempre tiene que haber la orientación de un adulto. No se puede dejar a los chicos a la deriva, ¿no? Están en una etapa formativa que necesitan de orientación. Si les pusiera un caso que vi, que atendí hace muchos años, los padres andaban muy ocupados y sus hijos andaban solos. Y los niños entraban libremente al Internet y ya se imaginan ustedes todo lo que miraban, ¿no? Cuando se dieron cuenta, los chicos habían visto programas distorsionados de la realidad. El Internet. El Internet como agente en el proceso de socialización. Una revisión sobre el fenómeno de Internet y la socialización de niños y jóvenes nos enfrenta con posiciones encontradas. Algunas las denominan pesimistas y las otras optimistas. ¿Qué dicen las opiniones pesimistas? Tienden a resaltar ciertos cambios negativos en relación a la socialización, tal como el riesgo al aislamiento social, un fenómeno definido como la falta de lazos sociales suficientes para proveer soporte social a un individuo. Es decir, que la persona pasa su vida con el Internet, no se contacta con otras personas, no hay un intercambio físico con otras personas, ¿no? Y esto lo lleva a un aislamiento social, debilitando las relaciones intrafamiliares y baja autoestima. Creo que con esto de la pandemia se ha dado este tipo de problema.
todo es bueno, pero aquí la familia tiene un rol muy importante. A veces entramos en todo lo que es el trabajo, queremos construir y construir y olvidamos a la familia, ¿no? Entonces es importante el papel de la familia para no caer en los extremos. Eso según los pesimistas, lo que les he dicho, pero lo de mi opinión es la que les estoy mencionando, es lo que les acabo de mencionar. Para los optimistas, consideran que la socialización y el desarrollo de la identidad se ven potenciados por el uso de medios interactivos, especialmente al poner a disposición nuevas esferas sociales de interacción que fomentan oportunidades de autoexpresión o al posibilitar el desarrollo de nuevas comunidades de interacción en torno a intereses que podrían resultar en mayores interacciones, ¿no? Cara a cara. Yo pienso que es importante siempre el interactuar, ¿no? El contacto físico es importante en el ser humano, hasta vital, ¿no? Podemos pasar semanas de semanas sin contacto físico. El contacto físico es decir, conversar con otra persona frente a frente, y nos sentimos solos, aburridos, ¿no? Tenemos el deseo siempre de escuchar. Esto es bueno, los medios que tenemos ahora son buenos, pero hay que saberlos utilizar. Bien, ¿alguna pregunta en relación al tema tratado? A los medios de socialización. Gracias. Influencia de la socialización. Tenemos una socialización cognitiva y una socialización moral. La socialización cognitiva, ¿no? Conocimiento. Cognitivo ya es un término conocido por ustedes. Cuando hablamos de socialización cognitiva, la socialización no consiste solo en aprender ciertos patrones de conducta, ¿no? Sino también comporta el aprendizaje de las formas de pensar y sentir de dicha sociedad. O sea, no solo es aprender ciertos patrones de conducta, sino también comporta el aprendizaje de la forma de pensar y sentir de dicha sociedad. A eso se llama idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia del norteño, del selvático, del costeño, del sureño, ¿no? Del puneño, del arequipeño, ¿no? Tenemos una forma de pensar y de sentir de acuerdo a la sociedad de la cual se proviene. La socialización moral. Aquí tiene que ver con el desarrollo cognitivo de Piaget. ¿Recuerdan ustedes a Piaget a través de la teoría del desarrollo? Cómo vamos evolucionando a través de los diferentes estadios del desarrollo, cómo nuestro pensamiento va evolucionando. Y para hablar de la socialización moral se toma en cuenta esta maduración cognitiva que plantea Piaget, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, los valores son es algo abstracto. Hablar del respeto, hablar de la moral, de la honradez o de cualquier valor requiere ya la comprensión de nuestro pensamiento, de nuestro raciocinio,
de hacer trabajar al lóbulo frontal. La socialización moral. En paralelo al desarrollo cognitivo, se produce en el sujeto un progresivo desarrollo de la conciencia moral, lo que les estoy mencionando. La conciencia moral surge con el funcionamiento interior de principios éticos o morales que controlan o inhiben las acciones y pensamientos de un individuo. Es decir, la conciencia moral es darse cuenta entre el bien y el mal. Y a medida que nos vamos madurando, nuestro lóbulo frontal va madurando, se va llenando de más mielina, estamos ya en capacidad de formular juicios morales congruentes, o sea, que tienen relación con los códigos sociales predominantes. Esto a medida que avanza la edad. Y esta figurita, a la teoría de Freud, ¿a qué les hace recordar? En la teoría de Freud. El yo y el ello. Correcto, ¿no? El diablito, ¿a quién representa? Ello. Yo pensé que a Eduardo. Y el también, ¿no? Y la que está en el centro. ¿Y el que está en el centro quién es? El yo, el yo. El yo. Y el que está, y el que está aquí, el angelito, otra vez Eduardo, el otro extremo. Ese es Fran. Este es Eduardo y este es Fran. Correcto, muy bien. Sí, ¿no? Estamos. Muy bien. Felicitaciones. Desarrollo moral según Kohlberg. El trabajo de Laurence Kohlberg se basa en la teoría de Piaget, lo que ahorita estábamos conversando, para explicar el desarrollo moral de los niños según una serie de etapas consecutivas del desarrollo. Es decir, que la conciencia moral, el desarrollo moral va en relación al desarrollo evolutivo del pensamiento. Y eso lo plantea Piaget. Laurence Kohlberg define 3 niveles del desarrollo moral. Hay un preconvencional, un convencional y un postconvencional. Y cada uno de esos niveles que les acabo de mencionar tienen 2 etapas distintas. Nivel preconvencional. Suele durar hasta los 9 años. La persona juzga los acontecimientos según el modo en el que estos la afectan a ella. Por ejemplo, un niñito de 7 años no está en su casa, viene su primito y se lleva un carrito que lo tiene ahí, que le gusta. ¿Cómo reacciona? ¿Mm? ¿Cómo reacciona cuando regresa ese niño de 7 años? Al no encontrar su carrito. ¿No? Entonces, ustedes ven ahí que la persona juzga los acontecimientos según el modo en el que estos afectan a ella. Si uno es mayor, lo comprende, ya pues se lo llevó en buena hora. Pero a esa edad uno anda tan pegado a sus juguetes que la pérdida de uno de ellos significa mucho, ¿no? Y este nivel preconvencional tiene la primera etapa y la segunda etapa. La primera etapa está orientada a la obediencia y al castigo. Es decir, que el niño de esta edad responde su conducta en relación al castigo y a los beneficios que le puede traer el comportarse bien.
¿no? Y en la segunda etapa va en relación al interés, ¿no? Al interés que tiene, que va más allá de la persona. El egocentrismo sigue presente. La persona que se encuentra en esta fase opta por el relativismo y el individualismo. Jonathan, vamos a tener cinco minutitos, ¿ya? Por favor, levántense, caminen, no se queden sentados. Caminen, hagan un poquito de ejercicio.